Es un placer nuevamente poder estar con cada uno de ustedes en esta noche, en esta hermosa noche. Gracias al Señor porque nos da otra vez el privilegio de poder congregarnos y poder juntos compartir un poco de la palabra del Señor. Quiero decirles que creo que de todos los que hemos estado asistiendo a esta semana de oración, el más beneficiado de estos temas es este servidor quien les habla. A veces creemos que hasta cierto punto las personas que están escuchando los mensajes son los más beneficiados, pero a veces las personas que predicamos el mensaje de la palabra de Dios nos beneficiamos tal vez mucho más que las personas que lo escuchan, porque nosotros tenemos una obligación muy grande. Primero, preparar estos mensajes con el favor y la ayuda del Espíritu Santo, orar sobre ellos y después exponerlos a las personas que los han de escuchar. Así que yo me siento muy agradecido al Señor porque nos está dando este privilegio de presentar estos hermosos mensajes para la gloria y la honra del Señor. Veo algunos hermanos que no están aquí presentes en esta noche. Espero de que, pues si tienen planes de venir, puedan llegar a tiempo. Si no, pues oraremos también por ellos y a su debido tiempo, pues tendrán la oportunidad de ver este mensaje o los otros mensajes que no hayan podido ver o escuchar. Bien, mis queridos hermanos, en esta hora vamos a seguir estudiando estas hermosas enseñanzas reflejadas en el santuario, como dice el rey David, o como dijo el rey David en ese Salmo 68:24, él decía: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi rey en el santuario. Hemos estado hablando acerca de las 7 llaves de la salvación, que ese es prácticamente el título que le hemos dado a esta semana de oración. Ya pues estudiamos las 2 primeras llaves, ¿verdad? Anoche tuvimos la oportunidad de estudiar acerca del altar de los sacrificios o el altar de bronce, como se le conocía. Hoy vamos a estudiar la tercera llave, que es la fuente del lavacro o la fuente de bronce, que también se encontraba en el atrio o en el patio antes de entrar al tabernáculo o al santuario. Dice el libro de Efesios capítulo 5 versículo 2, para aquellos que les gusta apuntar, me gustaría que siempre anotaran estos textos bíblicos para que así ustedes los puedan leer en sus hogares. Dice: y andad en amor, dice el apóstol Pablo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros vimos anoche que este altar de los sacrificios representa ¿a quién? Representa a Cristo Jesús muriendo por nosotros en la cruz del Calvario como una ofrenda a Dios, como un sacrificio a Dios en olor fragante. También el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 12 nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo Jesús, mis queridos hermanos aquí presentes, tomó el lugar del pecador. O sea, tomó el lugar suyo y el lugar mío cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros éramos los que merecíamos morir, pero Jesús, gracias a su amor y su misericordia, Él tomó nuestro lugar. Al morir por nuestros pecados como sacrificio, pagó la deuda que merecía nuestra perdición eterna. Yo sé que muchos de nosotros, los que estamos aquí durante nuestra trayectoria como cristianos, como creyentes adventistas, hemos participado de muchas semanas de oración, de muchas campañas evangelísticas, en fin. Pero yo quiero pedirles que le pidamos al Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, que esta campaña
o esta semana de oración que estamos llevando a cabo, que podamos lograr el blanco que todos nosotros necesitamos lograr. ¿Y cuál es? Que podamos encontrar y que podamos tener una relación con Cristo Jesús. Que podamos aprender a conocer a Jesús, no como un judío que murió hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, no como el Hijo de Dios tal vez, porque Jesús era el Hijo de Dios, pero que lo podamos aprender a conocer como mi Salvador y como tu Salvador. Ese debería ser el objetivo de cada uno de nosotros esta semana, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo tenía una relación muy íntima con Cristo Jesús. Pablo dijo en Gálatas 2:20, más no vivo yo, sino que ¿qué? Vive Cristo en mí. ¿Sí o no? O sea, nosotros tenemos que alcanzar esa relación, hermanos, como cristianos. Y es por eso que en esta semana nuestro blanco debería ser conocer a ese Cristo vivo, a ese Cristo que salva del pecado, a ese Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario, a ese Cristo que intercede por mí en el santuario celestial, a ese Cristo que se preocupa por mis problemas, por mis necesidades, por mis vicisitudes, que me fortalece, que me da el poder para vencer. Ese es el Cristo que nosotros necesitamos conocer. Dice el libro El deseado de toda la gente, la página 710 y la página 711 lo siguiente, hermosos pensamientos del espíritu de profecía. Dice, al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Oigan bien, hermanos, el argumento que Satanás puso en el principio de la gran controversia. Él decía que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia, oigan bien, no concordaba con la misericordia, y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Ese era el argumento de Satanás, hermanos. Tremendo argumento. Sigue diciendo la mensajera del Señor, cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Mire dónde Dios está aquí en medio de esta gran controversia. Si Dios perdonaba el pecado según Satanás, no era un Dios de justicia y su ley no era una ley de justicia. Pero noten cómo termina la cita. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, como estudiábamos anoche. Que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Qué maravilloso es eso, hermanos. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, todo ese argumento de Satanás se cayó al piso. Todas esas acusaciones de Satanás fueron ¿qué? Derrumbadas. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, y solo en la cruz del Calvario, podemos ver claramente que la justicia y la misericordia de Dios se abrazaron y se besaron. Que la misericordia de Dios no echa por el piso la justicia de Dios. Así como Dios es justo y sus mandamientos son justos y demanda una perfecta obediencia de cada uno de nosotros, así también Dios perdona al pecador. Dice la sierva del Señor en el mismo libro, las páginas 16 y 17, el deseado de todas las gentes, dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él se merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Qué maravilloso. ¿Cuánto decimos amén por eso, hermano? Cristo ha hecho todo por nosotros. ¿Qué más podemos esperar, hermanos? Si Cristo ha hecho todo por nosotros. Él sufrió esa muerte, esa segunda muerte Jesús la sufrió. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Esa segunda muerte Cristo lo sufrió por nosotros a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Vamos al libro de Éxodo, acompáñenme por favor, el capítulo 30
y leeremos los versículos 18 y 19. Éxodo, capítulo 30, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. ¿Para qué? Para lavar. ¿Lavar qué, hermanos? ¿Lavar ropa? ¿Ah? Vamos a ver para qué era esa fuente de bronce. Para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Ahí está, hermano, ahí ustedes pueden ver la imagen. Esa fuente estaba colocada entre el tabernáculo de reunión y ¿qué cosa? Y el altar de los sacrificios, por supuesto. Seguimos leyendo, versículo 19. Y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Es importante, mis queridos hermanos, que los sacerdotes, antes de entrar a oficiar al santuario, al lugar santo, debían lavarse tanto las manos como los pies. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué significa eso hoy? ¿Será que Dios no se agrada cuando tal vez nosotros, por salir un poco apresurados de la casa, no nos lavamos las manos y entramos aquí al templo sin tal vez lavarnos las manos? Significaba que aquí en este lugar santo, que vamos a entrar ya un poquito más a fondo mañana con el favor del Señor, no podía entrar ningún tipo de suciedad. En otras palabras, lo que eso significa es que nosotros no podemos pretender servir a Dios o profesar ser cristianos viviendo una vida ¿de qué? De suciedad e impureza. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bien. El bronce es símbolo de la fuerza, firmeza, resistencia y juicio contra el pecado. La Biblia habla de puertas de bronce, por ejemplo, como el libro de los Salmos 107:16. También habla de los pies de Cristo en su gloria, eran de bronce bruñido, de acuerdo a Apocalipsis 1:15, ustedes lo han leído, y Daniel 10:6. También habla de la serpiente de bronce, números 21, 8 y 9. ¿Por qué esa serpiente de bronce, hermanos? ¿Qué tiene que ver una serpiente con Cristo? Bueno, Cristo se hizo pecado por nosotros. ¿Sí o no? De acuerdo a 2 Corintios 5:21. El incensario que usaban los sacerdotes era de bronce, de acuerdo a Números 13, 36 al 40. La Biblia habla de los cielos como de bronce, de acuerdo a Deuteronomio 28, 23. ¿Símbolo de qué? De juicio. Vamos al libro de Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a ver qué nos dice allí. Algo muy importante que nosotros vamos a considerar en esta noche. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31 y 32. Primera de Corintios 11, 31 y 32. Dice: sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La Biblia nos está diciendo a nosotros que deberíamos ¿qué? Juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? O examinarnos a nosotros mismos para no ser juzgados por el Señor. Muy importante ese punto, porque hay veces que nosotros no nos examinamos a nosotros mismos. No queremos ver nuestros propios defectos de carácter, sino que queremos ver ¿a quién? A los demás, o a los demás que tienen esos defectos de carácter. La Biblia enseña que si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, los acabamos de leer. Si los sacerdotes entraban dentro del lugar santo sin haberse limpiado, en esa fuente del lavacro, hubieran sido juzgados por Dios en el momento de su entrada, mis queridos hermanos. Consideremos eso, por favor, porque
hay un tiempo de prueba y de juicio, ¿sí o no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos dice algo muy interesante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos dice el apóstol: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, estos nos traen ¿qué cosa? Convicción, mis queridos hermanos. A medida que nos sometemos a ellos y dejamos que la palabra nos lave, experimentaremos una verdadera limpieza. El deseo de Cristo es tener un pueblo que limpio, de acuerdo a 1 de Pedro 2:9, que lo leemos rápidamente. 1 de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden, hermanos, que dice la Biblia, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, nosotros debemos ser probados por el fuego. Recuerden que el bronce protegía la madera del fuego. ¿Se acuerdan que lo estudiamos anoche? Si estamos revestidos de la naturaleza de Cristo, seremos protegidos del fuego de la prueba o de la tentación a ceder al pecado. Y es por eso que nosotros necesitamos estar revestidos cada día de esa naturaleza de Cristo, para que cuando venga el fuego de la prueba, nosotros podamos mantenernos firmes. Hay muchos cristianos que caen fácilmente, se apartan fácilmente de los caminos del Señor cuando están pasando por pruebas. Muchos dicen: oh, si a mí me hubiesen dicho que yo voy a pasar tantos problemas desde que vine a esta iglesia, mejor nunca hubiese venido, ¿sí o no? Pero no saben que el cristiano necesita pasar por el fuego de la prueba, hermanos, porque nuestros caracteres deben ser purificados y debemos, cuando Cristo venga, debemos ser puros como el oro. Por eso es que Cristo nos mete en el horno de la prueba y de la aflicción, para que nuestros caracteres sean transformados por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Es muy importante que nosotros consideremos eso. Bien, la fuente del lavacro también fue hecha con los espejos de las mujeres de Israel. Vamos al libro de Éxodo capítulo 38. Vamos a ver qué nos dice ahí. Es interesante que esta fuente fue hecha también con los espejos. ¿Por qué con espejos? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? Éxodo 38:8. Noten cómo dice el Señor. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué dice que de los espejos de las mujeres? ¿Por qué no dice de los espejos de los hombres? ¿Será que las mujeres se miran un poquito más en el espejo que el hombre? ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? ¿Qué dicen las mujeres aquí presentes? ¿Ah? Bueno, no vamos a entrar en ese debate, ¿verdad? Porque aquí nos tomaría toda la noche. Normalmente estos espejos, oigan bien, eran antes instrumentos de vanidad y orgullo, que el Señor tenía la capacidad de transformarlos en un instrumento ¿de qué? De limpieza. Nosotros, mis queridos hermanos, cuando estábamos en el mundo, vivíamos una vida de vanidad y pecado. Y por el poder del Evangelio y la palabra de Dios, fuimos transformados. ¿No decimos amén por eso? Amén. ¿Sí o no? ¿Para qué se usa un espejo, hermanos? ¿Para qué? Bueno, el propósito de un espejo es reflejar la imagen de lo que está enfrente de él, ¿sí o no? Los hombres y las mujeres usan el espejo
para contemplar su belleza natural o sus defectos también. Usan un espejo para hacer un inventario físico de sí mismos antes de salir de su casa, ¿sí o no? Las damas se miran al espejo para estar seguras que van bien vestidas y van bien presentadas antes de salir de sus casas. Los caballeros, lo más probable es que hacemos lo mismo. Pero Santiago capítulo 1, versículo 23 nos dice algo muy interesante. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Santiago, porque él habla de ese espejo. Santiago capítulo 1 está después del libro de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 23 nos dice: porque si alguno es oidor de la palabra, ¿de cuál palabra, hermanos? Nosotros venimos aquí cada semana, cada día que hay servicio, hay culto, venimos ¿a qué? A oír la palabra, ¿sí o no? Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Fíjese que Santiago aplica al espejo a dos cosas. Número uno, a la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, ¿quiere saber cómo está su carácter? No mire al pastor Pérez, por favor. No me mire a mí o no mire a los demás hermanos. Usted tiene que mirar al espejo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a reflejar ¿qué? ¿Qué va a reflejar la palabra de Dios cuando usted la mira? Va a reflejar el carácter puro y santo de Cristo Jesús. Y cuando usted se mira en ese espejo que es Cristo, usted se va a dar cuenta y dice: hoy no, yo tengo que cambiar muchas cosas. Me veo horrible. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué más sigue diciendo el apóstol Santiago? Antes de leer el siguiente versículo, permítame leer una hermosa declaración de un libro muy hermoso que se llama El Camino a Cristo, la página 68. Si usted no tiene ese librito, yo le recomiendo que lo obtenga. Es un libro pequeño, pero es un libro muy hermoso. Noten cómo dice la mensajera del Señor en este hermoso libro, página 68, El Camino a Cristo. Como la flor se vuelve hacia el sol para que los brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría. Oigan bien, escuchen bien, hermanos. Vuelvo y repito. Como la flor se vuelve hacia el sol, la flor se vuelve hacia el sol para que los brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría. Así debemos volvernos hacia el sol de justicia, a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros y nuestros caracteres sean transformados a la imagen de Cristo. Gloria al Señor. Hermanos, este espejo, cuando nosotros nos reflejamos en él, cuando nosotros lo estudiamos, lo escudriñamos, el Espíritu Santo, sin nosotros darnos cuenta, como lo dijo Jesús a Timoteo, tú sientes el viento, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Sientes sus efectos, pero la obra del Espíritu Santo va obrando, hermanos, en nosotros y va transformando nuestros caracteres a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Por eso es que Satanás se interesa mucho de que nosotros no estudiemos o escudriñemos su palabra, no nos miremos a este espejo. Porque él sabe, Satanás sabe que en este libro hay poder para transformar un alma. Él sabe, hermanos, que si nosotros nos miramos continuamente a este espejo, vamos a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Santiago capítulo 1 y el versículo 25, ¿qué más agrega el apóstol? Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira es como cuando usted mira un espejo. O sea que el apóstol Santiago habla de la palabra de Dios y habla de la ley moral de Dios como ese espejo que nosotros necesitamos mirar, mis queridos hermanos. Mirar para ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. ¿Sabían ustedes que la ley de Dios es prácticamente el carácter de Dios?
Dice el libro El deseado de todas las gentes. Otra hermosa declaración. Este libro es extraordinario, hermanos. Si ustedes quieren leer un hermoso libro, léanse el libro El deseado de todas las gentes. La página 354 y página 355 dice así: la vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Gloria al Señor. Aquí está la vida de Cristo, hermanos. Esta vida que da vida al hombre está ¿dónde? En su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos. Así como nuestra vida física, oigan bien, es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí, a medida que la fe recibe y asimila así los principios de la verdad. Vienen a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios, recibida en el alma, amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador por el factor transformador de su gracia. La imagen de Dios se reproduce, oigan bien, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. Hermanos, ¿por medio de qué la imagen de Dios se refleja en usted y en mí? Por medio de su palabra. Ese espejo maravilloso, hermanos, que acabamos de leer en Santiago, capítulo 1, versículo 23. Es esa palabra de Dios. Termina la cita diciendo: el amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya vimos entonces que esa fuente era para lavar, ¿verdad? Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Éxodo 30:18. Lo leímos anteriormente. La fuente tiene tres aspectos, mis queridos hermanos. Número uno, oigan bien, revela todo lo que tenemos por dentro. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ya vimos que esa fuente es símbolo de la palabra de Dios. Yo sé que ustedes están diciendo, no, pero usted no ha dicho lo más importante, que también significa esto y lo otro. Sí, ya vamos a esa parte, no se preocupen. Hebreos 4:12. Noten lo que dice: porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al Señor. Hermanos, qué maravilloso, hermanos. La palabra de Dios revela lo más profundo del ser humano. Revela todo lo que nosotros tenemos por dentro. Número 2, provee limpieza por medio del agua. ¿Había agua en esta fuente, mis queridos hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios. Este es un texto que todos nosotros conocemos. Lo hemos citado muchas veces. El libro de Efesios. El apóstol Pablo conocía también muy bien la doctrina del santuario. Efesios, el capítulo 5 y el versículo 26 nos dice: para santificarla, o sea, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra, hermanos. La Biblia es clara. La palabra de Dios, hermanos, es el único medio que nos puede purificar de nuestros pecados. Nos puede limpiar nuestra vida de pecado.
nos puede purificar. Por eso esa fuente del lavacro representa en sí también la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros consideremos esto, porque la vida del cristiano, como dice el sabio Salomón en el capítulo 4 y el versículo 18 del libro de Proverbios, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, hermanos, que va cada día, ¿qué cosa? En aumento hasta que el día es perfecto. La vida del cristiano es una vida en ascendencia, es una vida de progreso. No podemos quedarnos estancados, no podemos irnos hacia atrás. Cuando nosotros tomamos la decisión de entregar nuestras vidas al Señor, nos aferramos de la primera llave, que es la puerta, Cristo Jesús. Es el único que nos puede salvar de nuestros pecados, hermanos. No hay otro bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en Cristo Jesús. Una vez nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, mis queridos hermanos y amigos, tomamos la decisión de entregar nuestras vidas a Él, de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos y de abandonar el pecado. No podemos pretender creer en Jesús y seguir viviendo en pecado. Y en eso, hermanos, viene a jugar el altar de los sacrificios. Allí venía el pecador, allí se mataba el animal, allí se consumía el animal. Nuestros pecados deben ser consumidos por el fuego, hermanos. El fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y una vez nosotros hemos hecho esos dos primeros pasos, comenzamos entonces a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Al ser limpiados, el paso número 3 o el concepto número 3 o el aspecto número 3 de esa fuente, al ser limpiados por el espejo y el agua de la palabra, mis queridos hermanos, reflejaremos ¿qué cosa? ¿Qué reflejaremos? La gloria de Dios. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 18. Noten cómo dice el Señor en su palabra. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Dónde vamos a ver la gloria del Señor? En su palabra, hermanos. Solo en su palabra, mis queridos hermanos. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria al Señor. Solo el Espíritu Santo, hermanos, obrando en nuestros corazones a través de la palabra del Señor, es que nuestros caracteres van a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, que cuando nosotros nos miremos a este espejo, este espejo no va a reflejar mi imagen, hermanos, pecaminosa, corrompida y manchada por el pecado. Va a reflejar la imagen de Cristo Jesús. ¿A quién nosotros estamos mirando? Porque Pablo dice aquí que debemos mirar a ese espejo que es la palabra de Dios. ¿A quién nosotros estamos mirando? Cuando venimos a la iglesia, ¿a quién miramos? ¿A quién apuntamos? ¿Miramos los defectos de nuestros hermanos aquí en la iglesia? ¿Miramos las fallas de nuestros hermanos aquí en la iglesia? ¿Así es que vamos a ser transformados? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Nunca. ¿De dónde ustedes creen que provenía esa agua de la fuente? No había un sistema de irrigación en esos tiempos en el desierto, hermanos. Si estaban en la mitad, en medio del desierto, ¿de dónde provenía esa agua para la fuente? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Amén, hermanos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo. Acompáñenme, por favor, para saber de dónde provenía esa agua. Éxodo capítulo 17. Y leeremos el versículo 6. Miren qué lindo es esto que vamos a estudiar a continuación, hermano. Éxodo 17, versículo 6. Esta es la esencia del Evangelio, hermano. El Evangelio es sencillo, ¿verdad que es sencillo, mis queridos hermanos? Es sencillo, no es difícil de entender. Éxodo 17 y el versículo 6, ¿qué nos dice? He aquí que yo estaré delante de ti
Le dice Jehová a Moisés, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hermanos, el agua que suministraba la fuente del lavacro provenía de esa roca, de esa peña. ¿Y quién era esa roca o a quién representaba, hermanos? A Cristo Jesús. 1 Corintios 10:4 dice, y todos, o sea los israelitas, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿qué? Cristo Jesús, gloria al Señor. O sea que esa roca, hermano, fue herida, representando a Cristo Jesús, que fue herido por nuestros pecados. Cristo fue la roca herida, la roca golpeada. ¿Qué dice el libro de Juan? Acompáñenme por favor, Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Vamos a ver qué dijo Jesús, esa roca herida. Juan capítulo 7, versículo 37. Nos dice lo siguiente: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga ¿a quién? A mí y beba. ¿Tú tienes sed? Sed espiritual. Esta es la fuente de agua de vida, la palabra de Dios. Tienes que venir a la fuente de agua de vida si quieres que tu sed sea satisfecha. Dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué entendemos nosotros por el versículo 38 de Juan capítulo 7? Para nosotros poder tener ríos de agua viva por dentro, para que por nuestro ser fluyan corrientes de agua de vida, tenemos que beber primero de esta fuente, hermanos. O de lo contrario, nosotros seremos siempre cisternas secas. No podremos nunca proveerle del agua de vida a otros que están allá afuera y que tienen sed. ¿Cómo pretender, hermano, nosotros dar agua si nosotros no tenemos agua en sí mismos? ¿Cómo pretender nosotros calmar la sed del pecador allá afuera cuando nosotros estamos secos por dentro, carentes de la palabra del Señor? Versículo 39 dice, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Está hablando del Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado, mis hermanos. Cristo provee limpieza para cada uno de nosotros. Repasemos los pasos. Primero, en el altar de bronce, el hombre recibe ¿qué? La justificación de los pecados. ¿Sí o no? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Segundo, en la fuente de bronce, el hombre es lavado de sus pecados, de acuerdo a Juan 13:10 y 11. Jesús le dijo a los discípulos, oigan lo que Jesús le dijo a los discípulos en San Juan 15:3. Ya vosotros, dijo Jesús, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué maravilloso, hermanos. Nosotros esta noche podemos ser limpiados a través de la palabra del Señor. Si aceptamos su palabra en esta noche, si no seguimos siendo rebeldes al mensaje de la palabra del Señor, si no seguimos siendo rebeldes al llamado que el Señor nos hace aquí cada semana, mensaje tras mensaje, es un llamado de la palabra del Señor para que nosotros seamos limpios a través de su palabra. Pero muchos no quieren ir a esa fuente de agua de vida. Muchos no quieren mirarse en los espejos de esa fuente que es la palabra de Dios. No quieren ser transformados. Quieren seguir viviendo en el mundo. Quieren seguir sirviendo no a Dios, sino al mundo. Ustedes saben que la sangre y el agua se vieron en la cruz del Calvario. Acompáñenme en San Juan capítulo 19, allí mismo en el libro de Juan, pero el capítulo 19, los versículos 34 y 35, noten cómo dice.
San Juan 19:34 nos dice. Vamos a leer el 33 para tener un contexto mejor, si son tan amables. San Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, o sea, los soldados romanos, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, dice el versículo 35, el que lo vio, que fue Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. La sangre de Cristo, mis queridos hermanos, nos limpia de todo pecado, ¿sí o no? De acuerdo a Apocalipsis 1:5. Y el agua nos purifica de todos nuestros pecados, de acuerdo a Efesios capítulo 5 y el versículo 26. Por eso cuando Cristo, su costado, fue herido, salieron dos fuentes, agua y sangre. Vamos a ir concluyendo en esta hora, hablando un poco acerca del agua de la regeneración. Vamos a 1 de Corintios, el capítulo 6, porque este cuadro que vamos a leer en 1 de Corintios, capítulo 6, estoy seguro que muchos de nosotros estamos aquí representados. Oigan bien, mis queridos hermanos, Dios es maravilloso. Nosotros estamos en esta noche aquí sentados escuchando este mensaje. No es por pura casualidad. El Señor en determinado momento de nuestras vidas tuvo misericordia de nosotros. Y si tomáramos un tiempo para dar nuestro propio testimonio, yo estoy seguro que cada uno de nosotros daríamos testimonio de lo que nosotros éramos antes de haber conocido este maravilloso evangelio de Jesús. 1 de Corintios capítulo 6 y el versículo 9 al 11, noten cómo dice. 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, dice el versículo 10, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero noten cómo dice el versículo 11. Estas son las buenas nuevas del evangelio, hermanos. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, gloria al Señor. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El mayor testimonio que nosotros podamos dar al mundo, hermanos, es nuestra vida de pecado antigua y nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Decirle al mundo allá afuera lo que tú eras o lo que yo era antes de conocer este maravilloso mensaje. Lo que ha hecho Cristo en tu vida, hermano. Este es el mayor testimonio que nosotros podamos dar en favor del evangelio. Gloria al Señor. Cuando el endemoniado de Gadara quiso seguir a Jesús, ¿qué le dijo Jesús a ese hombre? No, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jesús en tu vida. Nosotros, hermanos, tenemos un argumento contundente para salir allá afuera y decirle al mundo lo que Cristo ha hecho en tu vida o ha hecho en mi vida. Podemos testificar, hermanos, del poder del evangelio. Ojalá que ese sea el caso en esta noche. También esa agua, hermanos, simboliza ¿qué cosa? El bautismo. Si vamos a ser obedientes a la palabra de Cristo, entonces desearemos ¿qué? Ser bautizados, hermanos. El apóstol Pedro, en su famoso sermón, después del famoso día de Pentecostés, dijo unas palabras muy importantes registradas en Hechos 2:38. Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Oigan bien. Colosenses capítulo 2 y el versículo 12 nos dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos.
Y Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 nos dicen: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, o sea, al pecado, morimos al pecado, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa agua, hermanos, es símbolo también del bautismo. Cuando nosotros hemos abandonado el pecado, cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confesado el pecado y hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, vamos a querer ser bautizados para recibir el don del Espíritu Santo. Porque la Biblia habla del agua y del Espíritu Santo. El agua es símbolo del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Pedro lo dijo, acabamos de leerlo en Hechos 2:38. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para poder mantener, oigan bien, la experiencia de la confesión de nuestros pecados, altar de bronce, y del verdadero arrepentimiento, necesitaremos el poder de la tercera persona de la deidad. Nosotros no podemos mantener la experiencia del arrepentimiento y de la confesión del pecado sin la ayuda de la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Acompáñenme en Isaías 44:3. Isaías 44:3, vamos a leer 2 textos más y concluimos, y una cita del Espíritu de profecía. Isaías 44, versículo 3. Noten lo que dice el Señor. El agua representa también al Espíritu Santo. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré ¿qué? Agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. ¿Qué va a derramar el Señor? Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Necesitamos el Espíritu Santo hoy más que nunca, hermanos. El Espíritu Santo nos va a dar vida. Leamos otro texto más, por favor. Leamos ahora Ezequiel capítulo 36. Noten cómo dice, esto es hermoso, estos textos que estamos leyendo. Ezequiel capítulo 36. Acompáñenme, por favor, en Ezequiel 36. Leemos los versículos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué va a esparcir el Señor sobre nosotros? Agua limpia. ¿Qué había en la fuente del lavacro, hermanos? Agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis ¿qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hermanos, Dios no nos va a limpiar nunca si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Nosotros tenemos que darle la entrada al Espíritu de Dios. Tenemos que abrirle la puerta de nuestros corazones y decirle al Espíritu Santo: Señor, Espíritu Santo, límpiame de todos mis pecados. Entrego mi vida a ti, Señor. Versículo 26, noten qué va a suceder después, hermanos. ¿Qué quiere hacer el Señor? Dice: os daré ¿qué? Corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Alabado sea el Señor. Esta es la experiencia de la fuente del lavacro, hermanos. Una experiencia totalmente diferente. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva experiencia en Cristo Jesús. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que vivir cada una de estas llaves o cada una de estas experiencias del santuario para poder verdaderamente ser cristianos genuinos y verdaderos. No simplemente asistir a la iglesia cada semana, venir a la iglesia cada semana. No, hermanos. Nosotros necesitamos desarrollar una experiencia
que verdaderamente testifique de que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Termino con una declaración que originalmente es sacada de la Review Herald, 19 de noviembre de 1908, pero también se encuentra en un devocional o matutina que se llama Recibiréis Poder, página 15 del 5 de enero. Aquellos que no tienen la Review Herald tal vez, pero tienen este devocional o esta matutina, Recibiréis Poder, pues en la página 15 del 5 de enero dice esta declaración y con esto termino. Escuchen por favor esta maravillosa declaración. Dice, el pecado, oigan bien, el pecado puede ser resistido y vencido. Oigan bien, hermanos. Muchos enseñan por ahí que nadie puede vencer el pecado, que nunca podremos vencer el pecado. Dice, el pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad, que no vendría con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Esa agua representa al Espíritu Santo, hermanos. Cuando nosotros nos miramos ante ese espejo maravilloso de la palabra de Dios, cuando miramos nuestra naturaleza pecaminosa, solo el Espíritu de Dios en nosotros puede purificarnos de todos nuestros pecados. Nadie más, hermanos. Ni una iglesia, ni una norma de una iglesia, nada puede transformarnos, solo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu es el que hace efectivo lo que logró el Redentor del mundo, o sea, en el altar de bronce, ¿verdad? Solo el Espíritu puede hacer efectivo lo que logró el Redentor del mundo. Mediante el Consolador, el corazón se purifica. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mediante el Consolador, ese corazón es purificado. Gracias a su obra, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo nos dio el divino poder de su Espíritu para que podamos vencer las tentaciones al mal, sean heredadas o cultivadas. Es que yo soy así, dicen muchos. No, el Espíritu Santo se nos ha sido dado para nosotros poder vencer nuestras tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en la iglesia su propio carácter. Gloria al Señor. Hermanos, hoy más que nunca la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. A veces se ora muy poco por ese poder, se predica muy poco de él, pero necesitamos esa agua de vida en esta noche. ¿Cuántos desean esa agua de vida en esta noche? ¿Cuántos desean entregar su corazón a Cristo Jesús en esta noche? Cristo Jesús está esperando por ti en esta noche, mi querido hermano. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si tú oyes su voz, esa voz la has estado escuchando tú desde este sábado pasado. No permanezca más con esa puerta cerrada. Abre ese corazón a Jesús y deja que Jesús entre en tu vida. Cristo quiere purificar tu vida. Cristo quiere transformar tu vida. Cristo quiere vivir en tu corazón. ¿Lo dejarás entrar en esta noche? Que el Señor nos ayude, que ese sea nuestro deseo y nuestra voluntad. Vamos a ir de rodillas, hermanos, entonces, o hermano Rodi, o viene otro. Clausuramos con una oración primero, ¿verdad? Ok. Querido Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por esa fuente viva que representa a Cristo Jesús, la roca herida, el agua de vida. Esa palabra de vida que Cristo nos ha dejado, Señor, para limpiarnos y purificarnos de todas nuestras inmundicias y pecados, Señor. En esta noche, Señor, venimos ante su presencia y reconocemos y confesamos nuestros pecados, nuestras apostasías, Señor, nuestras maldades, nuestras iniquidades. Padre, reconocemos que hemos pecado al mirarnos en este espejo
que es su santa palabra, su santa y bendita ley, que representa a su carácter, nos damos cuenta que estamos manchados por el pecado, Señor. Oh Señor Jesús, ¿hasta cuándo, Señor, estaremos manchados por el pecado? ¿Hasta cuándo seguiremos ofendiendo y trayendo oprobio a Cristo Jesús? En esta noche, Señor, le pedimos de todo corazón que usted tenga misericordia de nosotros y que en su infinito amor y misericordia usted nos dé su Santo Espíritu, para que su Espíritu ponga en nuestros corazones un corazón de carne y quite este corazón de piedra. Padre Celestial, queremos pedir una bendición muy especial por cada hermano aquí presente, por cada familia, por cada hogar aquí presente. Usted conoce la vida de cada uno de nosotros. Solo el Espíritu Santo, que escudriña lo más profundo del corazón y que escudriña las cosas de Dios, conoce la vida y el corazón de cada hermano, cada hermana, cada joven y cada niño aquí presente. Señor, queremos estar algún día en el reino de los cielos. No queremos perdernos, Padre Celestial. No queremos, Señor, ser rechazados por Cristo cuando Él venga por segunda vez. Es por eso, Señor, que en esta noche yo le pido por estas personas que están aquí presentes. Si hay algún hermano o hermana que no ha tomado la decisión de entregar su vida a Jesús, que tome esa decisión de entregar su vida a Cristo Jesús. Porque si ellos lo hacen, se darán cuenta que Cristo Jesús va a transformar completamente sus vidas. Padre, ayúdanos a seguir escudriñando su palabra cada día, para que su palabra pueda transformar nuestras vidas y que al mirarnos nosotros en ese maravilloso espejo, ya no veamos más nuestra imagen sucia y contaminada por el pecado, sino la imagen de Cristo Jesús. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, pidiéndole, Señor, que nos acompañe y nos guarde de todo peligro y de todo mal, de regreso a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.